Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: está poseído por Belzebul y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó: ¿cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir, y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió, levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear su casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu impuro. Palabra del Señor. En este Evangelio de Marcos, en este día lunes, el Señor nos presenta esta gran pugna que existía con los jefes religiosos de Israel. En este caso eran escribas, eran doctores de la ley, que tenían la teoría de que Jesús era exorcista por el poder mismo de Satanás, porque según ellos Jesús no cumplía con ciertas prescripciones, hacía cosas que no se debían el día sábado, dejaba que sus discípulos trabajaran el día sábado, descontando, por cierto, que la ley del amor está por sobre todo, ¿no? Y sin entender lo que Jesús venía realmente a proclamar. Era el cumplimiento de la ley, no solamente una ley que se impone como miedo, que se impone como costumbre o por la fuerza. Entonces ellos no querían aceptar a Jesús como Mesías. Tal vez con esa justificación de que él estaba poseído por un demonio y podía de esa manera expulsar otros demonios o hacer algunos milagros, los escribas estaban justificando su deseo de darle muerte, de rechazarlo desde el inicio. Y eso es un pecado gravísimo. Jesús dice que no tiene perdón de Dios. Es el único pecado que no se puede perdonar. Esto es muy impresionante porque Jesús es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Entonces, ¿por qué hay un pecado que no se puede perdonar? Que es pecado y es culpa para siempre, el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué ocurre eso? No solamente porque blasfemaban diciendo que él estaba poseído por un espíritu impuro, sino más que nada porque ellos tenían su corazón atado, estaban amarrados a sus prejuicios, ellos estaban totalmente autocondenados a pensar que Dios tenía que ponerse a su disposición y no estaban con el corazón dispuesto para hacer realmente la voluntad de Dios. De tal modo que la idea que ellos tenían de Mesías era tan importante que cuando llegó el Mesías verdadero, lo rechazaron. Como vieron que no era un Mesías humano que venía con el poder de la fuerza a sacar a los romanos, que no venía a solucionar todos los problemas de este mundo, lo rechazaron. Como vieron que no era de los suyos, que no era parte de la jerarquía de los sacerdotes o de los fariseos o de las personas importantes de Jerusalén, lo rechazaron. No podía ser de Dios. Entonces ellos se creen los verdaderos representantes de Dios, se creen justos y no tienen un corazón humilde para aceptar la redención, el perdón, la salvación de Jesús.
Por eso están atados. Por eso dice Jesús que cuando un ladrón entra a una casa, por más fuerte que sea la persona, si logra atarla, después desvalija la casa, destruye todo lo que hay en la casa y causa todo el daño que quiere. Lamentablemente, las personas que están atadas por su orgullo, por su racionalismo, por su soberbia, no pueden reconocer la grandeza de Jesucristo, que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, es Dios. Él está movido por el Espíritu Santo, no por el espíritu de este mundo, no por el príncipe de las tinieblas, a quien desde el desierto rechazó diciendo: aléjate de mí, Satanás, solo a Dios adorarás. ¿Cómo se te ocurre que me voy a postrar delante tuyo para obtener el poder en este mundo? Si yo he venido a reinar por el poder del Padre Celestial y mi reinado no es de este mundo. Entonces, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Es negarse a aceptar a Jesús tal como es Él y querer hacer una religión a nuestra manera. Es decir, yo soy católico, pero pienso que está bien la ley del aborto en ciertos casos, que está bien el matrimonio homosexual, que está bien la eutanasia. Yo pienso que en ciertos casos hay que ser abierto, no hay que ser tan cerrado. No porque lo diga la Biblia lo vamos a tomar al pie de la letra, etcétera, etcétera. Eso puede ser un pecado contra el Espíritu Santo, porque estamos diciendo que la Biblia no está inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿está inspirada por qué? Estamos diciendo que las palabras de Cristo no valen. Estamos poniendo en duda que la palabra de Dios es realmente inspirada por el Espíritu Santo. Inclusive hay teólogos que dicen: ¿cómo vamos a saber si todo lo que dice Jesús realmente lo dijo, si en ese tiempo no habían grabadoras? ¿Cómo vamos a demostrarlo? Eso es poner en duda el poder de Dios, que actúa a través de los autores sagrados y que nos trae una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que debemos aceptar con humildad, para que produzca frutos de vida y salvación en nosotros. Pecar contra el Espíritu Santo, entonces, es decir, yo no creo en lo que enseña la Iglesia, en lo que enseña la Biblia, en lo que dice Jesús en el Evangelio. Ni siquiera creo que existe el demonio. ¿Para qué? Yo creo que Dios es bueno y perdona todo. Yo creo que la misericordia consiste en aceptar a las personas tal como son. Ya no existe pecado, eso es una concepción antigua, discriminatoria, excluyente. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo y no tiene perdón de Dios, porque la persona o el grupo de personas que se ata con esa ideología se cierra por completo a la redención, porque cree que puede salvarse a sí misma, porque cree que puede ser feliz por sí misma, sin el auxilio de la gracia, sin el perdón de Dios, que se acoge humildemente reconociendo el propio pecado. Negar, entonces, la realidad del pecado, como decía Pío XII, el Papa, que dejó claro que el gran pecado de nuestra época es haber perdido la conciencia de pecado. Es una forma de negar el poder del Espíritu Santo, de negar la misión de Cristo. Entonces hay que tener mucha precaución y saber que estamos expuestos, según la corriente de este mundo, a crear una religión a nuestra manera, un Mesías a nuestra medida, y de ese modo negar el verdadero plan que tenía Jesús, que es un plan real, verdadero, de liberarnos de esta enfermedad terrible, que es real y verdadera, y que verdaderamente conduce a la muerte eterna, al infierno. Negar eso consiste en el fondo en pecar contra el Espíritu Santo. Pensar que ser católico simplemente es crear una ONG donde todos nos sintamos bien, incluidos, donde todos seamos hermanos, donde todos seamos amigos, donde haya paz y amor para todos, pero que ya no existe el pecado, es negar la realidad. Es negar entonces el motivo por el cual Jesucristo vino al mundo, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo a costa de derramar su sangre y resucitar para darnos vida eterna. Negar eso es
pecar contra el Espíritu Santo, porque es cerrarse en la propia idolatría del ego. Yo me salvo solo, yo decido lo que es bueno y lo que es malo, yo decido en qué sentido acepto la fe, la enseñanza de la Iglesia, a Cristo en definitiva. Si Jesús es Dios, si Él está movido por el Espíritu Santo, como meditábamos ayer en el libro del profeta Isaías, Jesús dice, hoy se cumple esta palabra. El Señor me ha ungido con el Espíritu Santo, me ha enviado a evangelizar, a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a proclamar el año de gracia para todos los que sufren. Si yo niego eso, entonces estoy diciendo, el hombre se salva solo, no necesita de Jesús. Entonces quiere decir que Jesús no actúa con el Espíritu Santo, nosotros somos los verdaderamente santos. Y ese pecado no tiene perdón de Dios, porque la persona que se empecina en su propio orgullo, en su propia soberbia, nunca se abrirá al perdón y a la redención de Jesús.